El diluvio. Zeus, el rey de los dioses, descontento con los malvados hombres que habitaban la tierra, decidió enviarles un diluvio. Es cierto que los humanos no eran muy buena gente en aquella lejana época. Guerras, asesinatos, mentiras. Pero había excepciones. Entre ellas estaban Deucalión y Pirra. Deucalión era hijo del gigante Prometeo. Él y su esposa Pirra eran muy religiosos. Eran los únicos que se dirigían a los templos de los dioses a dejar ofrendas. Cuando empezaron las lluvias, los campesinos no se preocuparon demasiado. Ya parará, decían. Cuando los ríos se salieron de su cauce y empezaron a inundar los campos, los hombres vieron perdidas las cosechas. ¿Qué nos va a pasar?, le preguntó Pirra a su esposo, asustadísima. ¿Recuerdas lo que me dijo mi padre? Construye una barca para sobrevivir. Ya lo entiendo. Deucalión había subido en un largo viaje a la ladera del monte Cáucaso, a visitar a su padre Prometeo, encadenado allí sobre una roca por Zeus en castigo por llevarles el fuego a los hombres. Deucalión, sin entender bien para qué, había obedecido aquel consejo de su padre y había construido una sólida barca, que estaba detrás de la casa, escondida bajo unas ramas. Las nubes seguían cubriendo todo el cielo. Apenas se veía detrás de ellas la luz del sol. Llovía día y noche, sin detenerse un segundo. A su vez Poseidón, el rey de los mares, obedeció a su hermano y sacudió los océanos, de modo que gigantescas olas invadieron las aldeas de la costa. Tengo miedo, querido, le contestó Pirra de Deucalión. Cuando el agua llegó hasta la orilla de la humilde casa que compartían, juntaron sus posesiones en un baúl y se dirigieron hacia el lugar donde estaba escondida la barca. El agua ya alcanzaba sus rodillas cuando lograron subir a la embarcación. Tomaron los remos y torpemente empezaron a remar hacia tierras más altas. Zeus nos va a salvar, confiaron los dos, y se dirigieron hacia el otro lado del pueblo, donde se levantaba el templo del rey de los dioses. Pero cuando buscaron con la mirada sus columnas de piedra, descubrieron que las aguas ya lo habían destruido. ¿Quién nos ayudará ahora?, se preguntó Deucalión. Si estuviera aquí mi padre. Mientras tanto el agua de los ríos y de los mares avanzaba, arrastraba arbustos, animales y hombres, casas y palacios. Los que antes eran campos fértiles de pronto se convertían en lagos. Donde antes pastaba una oveja, se paseaban las focas. Los delfines nadaban entre las ramas de los altos árboles. Los tigres, los leones, las cabras, todos morían ahogados. Las aves, cansadas de volar sin encontrar tierra firme, caían agotadas. Enormes olas golpeaban las laderas de los altos montes. A duras penas avanzaban Deucalión y Pirra. En 2 días llegaremos a aquella montaña y estaremos a salvo, prometió Deucalión. Su idea era subir hasta la cima, para no ahogarse. Remaron y remaron hasta cansarse. Pasó el primer día, pasó el segundo. El agua subía y subía. Llegaron a la cumbre casi de noche, felices de pisar un poco de tierra. Se nos acaba la comida, se lamentó Pirra. Sin perder las esperanzas, empezó a suplicar a los dioses por ayuda. El sol caía tras el horizonte y parecía hundirse también. Ya todo era agua en el mundo, solamente sobresalían algunos picos lejanos. Cansados y temerosos, finalmente Deucalión y Pirra se quedaron dormidos en la barca, él apoyado en el hombro de ella. Así los descubrió Zeus al salir el sol. Vio a los dos jóvenes y se conmovió por ellos. Eran la única mujer y el único hombre que seguían con vida en el planeta. El dios entonces abandonó su enojo y volvió a llamar al Olimpo, a los vientos, a los ríos y a todas las fuerzas de la naturaleza. Ya bastante daño hemos hecho. Que se retiren las aguas, que el mar vuelva a sus orillas, que se descubran las tierras. De esta manera empezó a despejarse el horizonte. Cuando Pirra despertó no lo podía creer. Deucalión, despierta, gritó feliz. El agua está bajando. Al cabo de algunos días pudieron descender de la alta montaña. Tuvieron que dejar la querida barca en la ladera. Cuando llegaron a los valles, descubrieron que solamente ellos habían sobrevivido. ¿No quedan otras personas, además de nosotros?,
preguntó angustiado el Deucalión. A lo lejos divisaron los restos de un antiguo templo y hacia allí fueron. Cuando estuvieron entre las paredes húmedas, se arrodillaron en señal de respeto y entre lágrimas suplicaron a los dioses. Oh Zeus, te agradecemos que nos hayas salvado, pero ¿cómo continuará la raza humana si quedamos solamente nosotros? Una voz desde el cielo se escuchó entonces profunda y clara. Deben salir del templo, cubrirse la cabeza y arrojar hacia atrás los huesos de la Gran Madre. Silencio. Deucalión y Pirra se miraron, aturdidos y sin saber qué hacer. ¿Qué habrá querido decir? ¿De qué madre se trata? Se preguntaron ambos, desorientados. Estuvieron un buen tiempo pensando hasta que Pirra creyó encontrar la solución. La Gran Madre es la tierra, exclamó aliviada, y los huesos son las piedras, completó Deucalión. Desconfiaban un poco los dos, pero no perdían nada en probar. Se taparon con mantos la cabeza, tomaron varias rocas pequeñas, todavía húmedas, y empezaron a arrojarlas por detrás de sus espaldas. Y ocurrió el milagro. La primera piedra que arrojó Pirra, apenas caer, creció y tomó la forma de una mujer joven. De la piedra de Deucalión se levantó un hombre. —Sigamos —gritó entusiasmada Pirra. De hecho, estuvieron toda la tarde juntando piedras y tirándolas hacia atrás, y como la primera vez de las piedras que tiraba Pirra surgieron mujeres, de las de Deucalión hombres. De esa manera la humanidad volvió a habitar el mundo. Y también reaparecieron los animales por obra de los dioses. Todo fue alegría para Deucalión y Pirra desde entonces. Bueno, en realidad no todo. Cada vez que parecía una nube en el cielo, temblaban de miedo y se preguntaban por qué habrían dejado su querida barca allá lejos en la montaña.